Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña el artista plástico Diego Díaz. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenido también vos al taller. Diego, ¿nacido dónde? Yo soy de Santuario Antioquia. Creo que nací aquí en Medellín, pero registrado y todo el resto en Santuario, y allá toda la vida. Formación académica. Yo estudié artes plásticas en la Universidad de Antioquia entre los años 2002, 2009 más o menos, 2003, 2009. Bueno, sí, artes plásticas. Ahí hay una camada de artistas contemporáneos a vos con los que te fuiste formando, que hoy también son muy amigos, muy cercanos y han trabajado a veces algunos colectivos. Sí, me tocó coincidir como con una generación de artistas, todos como muy enfocados, muy buenos, con propuestas muy interesantes, desde la figuración, que ha sido pues como en parte en lo que me he enfocado yo durante toda mi trayectoria, y también conceptuales, ¿cierto? Hay una generación muy buena de artistas ahí con los que coincidí y con los que sigo viéndome, con los que sigo exponiendo constantemente. Nos invitan a colectivas, a diferentes pues como tipos de muestras, y sí, es una generación bastante buena. Y lo que mencionas que tocó una muy buena época y veo un profesionalismo muy temprano en tu obra, en tu formación y en la trayectoria y respuesta a esto, una muy buena acogida en las esferas del arte. Sí, yo creo que, a uno el estar, digamos, compartiendo espacios con estos niveles de artistas tan altos, lo exigen también a uno, lo ponen a cuestionarse y a evolucionar en la obra, ¿cierto? Como a no quedarse en una zona cómoda, ¿no? Digamos, tener una generación con la que uno comparte, digamos, es una especie de competencia, ¿cierto? O sea, hay una competencia, pero una competencia sana, en que uno ve que hay compañeros trabajando de una manera muy profesional, muy constante, que sus obras van evolucionando rápidamente, lo pone también a uno en esa, digamos, como en esa exigencia y en esa necesidad de preguntarse cosas y de evolucionar con la obra. De ahí que, por ejemplo, yo, digamos, soy una persona que me siento pues que tengo como varias facetas, que trabajo desde varias técnicas. Entonces yo exploro con el dibujo, con la pintura, con la instalación, con arte figurativo, obras pues que son muy figurativos pero que han hecho toda una transición hasta la abstracción, y también pasando pues como por conceptos bastante complejos. Entonces sí, pues yo creo que soy afortunado, me siento afortunado de tener una generación tan fuerte conmigo, ¿cierto? ¿Te acordás de tu primer dibujo? Mi primer dibujo, sé que, digamos, hablando pues como de la infancia, yo sí sé que me ponía a dibujar, yo creo que lo que todos hacíamos, que eran un poco los animes que teníamos en televisión, de pronto, digamos, esa idea de dibujar el ojo, de dibujar la mano, o sea, si había una búsqueda figurativa, pero así como un dibujo específico, no. Oficialmente, tu primera obra. Oficialmente, bueno, yo creo que fue tal vez una en el colegio, en una participación por ahí en unas muestras de esas que hacen como locales en los municipios,
y fue como un híbrido entre animal y retrato, y creo que con esa fue que yo me gané varios premios pues como en esos momentos de escuela, pero eso fue pues como con uno con el que me dieron la plaquita de artista con diploma, y digamos pues como ese es el primer recuerdo pues como de un dibujo más oficial. ¿De dónde esa vena artística cuando la cepa del santuario está el comerciante? Pues, a ver, yo creo que eso por la familia. Mi abuela, la mamá de mi madre, era de las señoras que enseñaban modistería en el pueblo, ¿cierto? Que era un tema pues como de diseño de modas, pero más, ¿cierto? Como menos profesional. Más artesanal, sí, más sí, de lo sin empírico. esa categoría, sin embargo, con un nivel pues muy bueno. Y mi abuela era de las que hacía los pesebres más hermosos los finales de año, la que hacía cuadros de estos que se usaban, que se ponían las tejitas y ¿cierto? Y se hacían en relieve. Mi mamá fue también diseñadora de modas y le gustaba mucho pintar, dibujar, entonces digamos que había una motivación constante, tanto de mi abuela como de mi mamá, a que yo estuviera metido como en el cuento del arte. Entonces me ponían a dibujar, me ponían a pintar, me regalaban rompecabezas y cosas pues como que incentivaran como la creatividad y la motricidad, ¿cierto? Entonces digamos que yo creo que por ese lado fue viene que ese más el apoyo, pues, ¿cierto? Porque sí hubo un apoyo incondicional desde el principio, tanto de mi mamá como de mi papá, para que estudiara artes o diseño o arquitectura, que me fuera pues como por esta línea, y bueno, ¿cierto? De ahí vengo yo. ¿Tu primera exposición? Mi primera exposición. Bueno, yo creo que mi primera exposición importante, que yo creo que fue como la que marcó un punto de partida, además que fue en un momento bastante complejo, fue una que tuve en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que fue una invitación de un profesor que se llama Freddy Alzate. Freddy me propuso para esa exposición. En esta yo mostré unas pinturas que no había mostrado en la universidad, unos procesos que estaba haciendo yo aparte, más los dibujos, que son digamos los dibujos por los que me conocen tanto, que eran los que estaba yo haciendo finalizando la carrera. Entonces esa exposición tuvo una buena cantidad de piezas y de ahí salió una exposición con Naranjo y Velilla, de ahí salió una exposición con el claustro de Confama, de ahí se dio una relación con Eduardo Serrano. Digamos ya cuando fueron pasando estas otras exposiciones, también llegué a Eduardo, que es un gran amigo y además un apoyo y bueno. Total. Con Eduardo ya salió otra exposición en Bogotá, individual en el club El Nogal. Aprovecho para saludar a Eduardo Serrano, que es tan querido y que realmente cuenta con el aprecio y la admiración de Más Arte, Más Ciudad, y por lo que veo de Diego Díaz. Sí, sí, total. Pero entonces, mira, esa exposición, ¿cierto? Esa exposición fue la que me llevó a que me fuera amarrando como a todas estas otras exposiciones e ir pues como empezando a hacer como la trayectoria, ¿cierto? Que ya cultivando la trayectoria. Son cercanos de que ya 14 años. Sí. Yo he estado en esto toda la vida, pues, ¿cierto? O sea, el arte ha sido algo que ha estado pues, como en el ADN y desde que tengo uso de razón siempre he tenido papel y lápiz, entonces digamos que siempre ha sido así, pero hablando ya profesionalmente, más o menos eso, 15 años. Y lo chévere es que creaste un sello que te ha identificado más que por el nombre, que la firma, en aparecer en una obra. Lo mencionabas ahora relacionando los dibujos. Yo en lo personal fue con las persianas. Sí. ¿Por qué las persianas? Bueno. Pero antes de eso, ¿te parece bien si vamos a un corte comerciales y claro al regreso nos cuenta?
Bueno. Volviendo de nuevo con Diego Díaz en nuestro programa hoy, me cuenta de las persianas que han sido como tan emblemáticas en sus obras. Sí, pues mira, el tema con las persianas, a ver, la obra mía ha tenido un hilo conductor, ¿cierto? O varios, más bien varios hilos conductores. Uno de esos es la presencia de lo nocturno en toda la obra, en los dibujos, en los retratos, en las instalaciones, incluso en las fotografías. Siempre hay un tema con el claroscuro, y esa es una influencia, digamos, que siempre he tenido, que ha sido sobre el arte barroco, sobre el dramatismo, también un poco lo cinematográfico, ¿cierto? Las puestas en escena. Digamos que hay varias cosas, varios elementos que uno ve que son una constante en la obra. Lo de las persianas fue una pregunta muy específica en un momento del dibujo, ¿cierto? Digamos, desde el dibujo fue que se desprendió la idea del espacio, y de la idea del espacio fue donde llegó también la idea del objeto, pero un objeto que habla de espacio o que, digamos, pretende generar una sensación de espacio, de una atmósfera que en este caso es urbana, nocturna. Pero entonces vino de esto muy específico, y fue que en los dibujos siempre hay una presencia, digámoslo de esta manera, muy importante del vacío. Entonces en el dibujo es tan importante lo que tiene, o sea, lo que hay como imagen, como el espacio en el que está inmersa esa imagen. Si es un retrato, si es un detalle de un cigarrillo, si son unas copas, si es algo arrojado en el piso, ¿cierto? Entonces hay un vacío que tiene incluso más espacio dentro de la obra misma que los elementos. Entonces mi pregunta fue, ese vacío, ese espacio que es tan importante en el dibujo, ¿qué es lo que es? ¿Qué hay ahí en ese vacío? ¿Qué hay ahí en ese espacio que para mí es tan importante, aún siendo tácito, ¿cierto? Aún siendo solamente el papel o el lienzo. Y entonces dije, no, lo que voy a hacer es empezar a transformar, pero voy a transformar el papel, voy a transformar el lienzo y voy a convertir eso en espacio, pero desde el mismo oficio, que eso es otra cosa que, digamos, es importante en la obra, y es que el oficio para mí es, digamos, el medio por el cual expreso, con el cual, digamos, o del cual están hechas las obras. Entonces, haciendo valer esa importancia que tiene para mí el oficio, empecé a transformar el papel y el lienzo, pero haciendo grabado, óleo, el lienzo transformado, porque podría ser, digamos, una persiana metálica, y poner solo una persiana metálica, pues al final de cuentas puede ser lo mismo, ¿cierto? Visualmente o en apariencia puede ser lo mismo, pero el asunto es que el arte, pues precisamente lo que busca es hacer un engaño al ojo, ¿cierto? Hacer una puesta en escena diferente, y si es figuración, pues más todavía es lograr engañar, o decir, como decía Picasso, ¿cierto? Contar una verdad con una mentira, ¿cierto? Algo así decía él. Entonces, esa idea de representación desde lo clásico la trasladé a las persianas, y las persianas son la idea de convertir el espacio en un objeto. Además de eso, se reúnen muchas técnicas en esta, porque hay instalación, hay oficio, hay dibujo, hay grabado. Aparte de eso, veo que se convierte en una obra escultórica que puede encasillar en algo abstracto y a su vez hiperrealista, porque es crear la sensación del engaño, de mostrar que es una persiana sin serlo. Sí. En algún momento, hablando con otro amigo también, curador, Carlos Edwin, y yo le empecé a mostrar estas piezas, él me decía, esto no sé dónde entra,
O sea, puede ser pintura expandida, puede ser instalación, puede ser escultura, puede ser grabado, o simplemente dejarla en que son todas y decir, bueno, hay que ponerla dentro de una categoría y dejémosla como instalación. Pero hay unas piezas de esas que son más planas y digamos es más evidente y es más protagonista el grabado que el objeto, ¿cierto? O sea, digamos como la idea técnica del grabado, que como los que son ya arrugadas y están sostenidas, que esas son más, digamos, como más instalativas, ¿cierto? Es que me gusta escucharte porque veo el oficio en tu obra, que sos muy arraigado a lo tradicional, al trabajo que viene siendo clásico, pero con una mezcla, una fusión muy contemporánea, Sí. sin perder la esencia. Y mira que ahorita hablabas del barroco y veo que por ahí hay cierta inspiración del claroscuro, pero encaja perfectamente a lo que estamos viviendo hoy en día y se puede volver una obra atemporal. Sí, sí, total. Eso que dices es algo muy, muy puntual y yo creo que una lectura bastante acertada porque, digamos, hay que ser coherente. Yo creo que de las cosas más importantes en el arte es, digamos, ser coherentes con los procesos, con los referentes, ¿cierto? Con eso que te motiva, lo que te llevó a hacer lo que haces, y para mí fue la figuración, ¿cierto? Digamos, el arte clásico y unos artistas muy puntuales fueron los que a mí me llevaron a tomar esta decisión de la que me estoy haciendo cargo, ¿cierto? Porque ser artista es una cosa bastante compleja. Creo que todas las profesiones son difíciles, pero a mí me parece particularmente compleja esta profesión. Y yo creo que de las cosas que uno no puede soltar es que lo llevó a uno a hacer lo que hace. Y a mí fue el arte figurativo y la técnica, ¿cierto? O sea, el oficio, el tema de entender lo que es el dibujo, de saber hacer un dibujo, de lo que es la pintura y saber hacerla y entender la pintura como pintura, ¿cierto? Y la fotografía como otro medio también, porque ahora también, pues en este momento estoy haciendo fotografía también como obra final. El tema de la instalación, ¿cierto? Pero entender que en la instalación también hay que tener una coherencia de dónde viene la instalación, por qué pasar de lo plano a lo tridimensional, cómo hacer que lo figurativo se transforme en abstracto sin que suelte ese origen, ¿cierto? Entonces, mi obra, a pesar de ser muy abstracta actualmente, incluso las pieles, que es otro tema en el que estoy, que son retratos, pues realmente, pero son unas pieles, es instalación, pero tiene figuración, al mismo tiempo es muy conceptual. Digamos que tiene ese ADN figurativo, en que para preparar esos tonos de los cuales están compuestas las obras, yo lo que hago es un estudio de los pantones de la piel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primer retrato que hice de este tipo, que es como, digamos, es como un retrato desollado, es como un desollamiento, es una piel, pero la piel es el lienzo, pero esa piel es mi piel, ¿cierto? O una representación de mi piel. Entonces, digamos, tiene un componente figurativo ahí muy fuerte, y es el encarnar con el óleo, ¿cierto? El generar, digamos, esos tonos de las pieles, aplicarlo sobre un lienzo que después se cuelga y ya no es piel, digamos, se nota que digamos es digamos una piel, pero también puede ser la piel de un cerdo, pero también puede ser un pedazo de cuero, digamos, al final no es tan claro que es un retrato, pero sin embargo tiene ese componente figurativo, representativo, técnico, que tiene toda la obra, ¿cierto? Que ha tenido toda la obra siempre. Escuchándote hablar me genera mucha seguridad, mucha confianza tu obra, tu trayectoria, porque va viendo uno cómo hay manejo y dominio de diversas técnicas en tus piezas. Como demostras una obra que reúne figurativo, abstracto, instalación,
el Manuel Claroscuro que lo hemos mencionado. También hay influencia y técnica fotográfica, y viene a mi memoria una de las conversaciones vagas y entretenidas con Jorge Ortiz, que en algún momento me mencionaba que ibas por ahí algo con él o de la mano de él sin pasar la identidad de cada uno, o sea, sí, respetando el sello, pero hay como cierta influencia, hay cierto, algo aprendiste de Jorge. Sí. Sí, claro, no, pues digamos, uno de lo más importante que tengo dentro de mis procesos, ¿cierto? Como de esos puntos importantes, es estudiar referentes clásicos, digamos, que me han motivado, que me han gustado, como lo decía ahorita, pero también esos artistas contemporáneos, incluso unos muy cercanos, pues digamos, cómo no se va a dejar uno influenciar o cómo no va a estar uno influenciado por estos, digamos, colegas, maestros que uno tiene cerca, que están trabajando también como tan serios en su obra, con procesos también muy experimentales. Lo de Jorge es muy experimental, entonces él pinta con los químicos fotográficos, luego fija esos, digamos, esas fotografías que son pinturas, ¿cierto? Que son digamos, a partir de una técnica suelta, pero que busca una figuración, pero que no es figuración del todo, ¿cierto? O sea, hay una cosa ahí muy bacana, pues uno se deja permear de todo eso también, ¿cierto? Una más, conceptual, ahí sí, entra la obra conceptual. Sí, claro. Diego, ¿en qué estás ahora? Bueno, yo estoy trabajando en este momento en 2 proyectos, como concentrado en 2, aunque yo siempre estoy como con varias cositas al tiempo, pero puntualmente estoy en uno que es editorial, son unos dibujos de pequeño formato, con toda esta vida nocturna, los retratos, los detalles, digamos, esto que siempre ha estado presente en el dibujo, en mi obra, como para darle un cierre. O sea, esto lo estoy haciendo como para darle un cierre a toda esa etapa de dibujo figurativo, pero entonces no estoy haciéndolo a color, no estoy haciendo dibujos a color, sino a blanco y negro, o sea, regresé al blanco y negro, que fue con lo primero que empecé en el dibujo, por el contraste, porque hay algo ahí un poco más cinematográfico, más dramático. Entonces estoy haciendo esas series de dibujos para un libro, que ese libro incluso también lo está escribiendo Eduardo. Qué bueno. Entonces, digamos, ese es uno de los proyectos, es un proyecto que fue con Cocrea, digamos que fue aprobado por Cocrea, muy bien calificado, y que ahí está pues en proceso. Lo otro es, digamos, lo de los retratos, estos retratos conceptuales que tenemos acá atrás, pero que hay también con esa obra hay instalación, hay pintura, hay dibujo, es, digamos, la idea de un retrato, pero un retrato reevaluado, ¿cierto? Es un retrato diferente, donde no vamos a encontrar facciones, no vamos a encontrar, digamos, rostros, ¿cierto? Pero sí pieles. Es la forma de convertir la piel y la carne en un retrato, ¿cierto? Pero es un retrato porque uno ya puede hablar, digamos, en el punto en el que estamos de conceptualización, ¿cierto? De capacidad de abstracción, nosotros como espectadores. De poder entender que una piel que semeja los tonos, o que una pintura que semeja la piel de una persona puede convertirse en un retrato también, que se puede hablar desde ahí de un retrato, incluso de un retrato quizás más espiritual o más existencial también, ¿cierto? Porque puede ser la piel maltratada, o puede ser la piel que no está viva ni muerta. O sea, yo he llegado, por ejemplo, a conclusiones y como muy profundas de ese proceso, y no solo por mis reflexiones,
¿cierto? O sea, digamos, a lo que he podido llegar de profundidad de esa obra no solo ha sido por mis reflexiones, sino por las reflexiones que he encontrado de otras personas que llegan a ver la obra y se sienten tocadas con ella. Lo cual me sorprende porque fue un nivel, o sea, estas piezas están en un nivel de abstracción y de concepto que se necesita, ¿cierto? Que se necesita entender muchas cosas para lograr percibirlo y experimentarlo bien. O eso creo yo, y puede ser todo lo contrario, porque la sorpresa ha sido que la gente se siente muy tocada con estas piezas. Entre lo experimental y lo espiritual, ¿en qué crees? Y te pregunto eso porque vi que me hablaste de tema espiritual y en la búsqueda y en las experiencias y en lo que has experimentado con tu obra y con lo que has ido conociendo, recopilando información entre las personas que van llegando y te van dando una manera de expresar lo que siente a través de la obra. No sé, me viene esa pregunta. Sí. Y totalmente adecuada además. O sea, mira, yo no sé qué tan espiritual sea yo en términos, digamos, como religiosos o yéndonos pues a esas profundidades en las que anda ahorita el mundo. Pero yo sí siento que el arte tiene un poder, y un poder que trasciende en lo emocional, en la experiencia, y creo que en parte es esa búsqueda, pero una búsqueda un poco sin irse pues como a este tema tal vez celestial y onírico, tal vez de más real, ¿cierto? Esa espiritualidad, pero desde lo real, desde lo que sentimos todos los días, con lo que está alrededor, con lo que sucede alrededor, con quien está al frente, porque yo soy, digamos, un artista que durante toda mi trayectoria se ha interesado por el retrato, pero el retrato no es representar bien, hacer bien un ojo, ¿cierto? A entonar bien una piel. O sea, yo hace rato que trascendí la idea de la figuración como la sola representación, la sola mímesis. Eso es simplemente un medio, pero un medio para llegar a eso que va más allá. Y ahí yo creo que cabe ese tema espiritual, ¿cierto? Lo que puede haber más allá de un retrato, que es una piel colgada, y cómo eso te puede tocar a muchos niveles, ¿cierto? Desde lo existencial, desde lo fuerte, ¿cierto? Desde algo que es duro, que es, no sé, pues que te puede hablar desde las cosas más mundanas hasta lo más elevado, ¿cierto? Qué tan bacano como me explicas esa parte, porque inconscientemente cuando contemplo los retratos veo que acá se pierde el interés por saber realmente quién es la figura o la persona, quién lo representa. No hay ese aire tan concreto, conciso del personaje, sino que es un retrato que familiariza, que me hace sentir en el transeúnte, en el verme y en el perderme, y simplemente en la admiración sin importar el nombre o la persona, como lo había dicho, reitero. Entonces me parece muy chévere, y luego cómo lo llevas de esa manera tan armónica a lo abstracto, de dos extremos, poder encontrar el equilibrio de uno a través de lo visual y el otro a través del sentir, sí, que es lo que viene siendo lo abstracto, y lo visual lo que muestra. Claro, sí, porque esas últimas piezas yo creo que son muy para sentir, digamos, generan una conexión más adentro, más profunda, ¿cierto? No te deja perder en la apariencia de lo figurativo, ¿cierto? Que lo figurativo tiene algo que es, digamos, ese descreste de que es algo muy bien logrado, de que técnicamente está bien resuelto, pero en estas últimas piezas yo creo que lo que
he logrado es que las personas conecten a otros niveles con el retrato, ¿cierto? Con la representación de alguien, pero de esa forma, ¿cierto? Diego, me muestras hoy una bondad grandísima, grandísima con tu obra. Te escucho y a mi mente viene una fotografía y una camisa con un perfume de un familiar, ejemplo, que usaba y ya no está. Entonces, como a través del sentido de la visión y el olor, me acerca, me recuerda. Hoy lo estás haciendo de una manera artística. Lo que viene siendo el retrato figurativo y la parte de instalación de las telas, lo que va impregnado, cumpliendo la misma función, pero de una manera especial, con tu sello, con tu identidad, con tu lenguaje artístico, con tu manifestación a través de esta obra. Qué nota, hermano. De verdad que hay mucho trabajo por ir realizando y mucho trabajo que va prometiendo tu trayectoria, y estaremos al tanto siempre de cada paso, de cada exposición, de cada exhibición. El tiempo se nos acaba y no quiero despedirme sin antes decirte, si hoy tuvieras la oportunidad de decir algo al mundo, a la sociedad, quizás a ti mismo a través de esta cámara, algo que sientas que puede ser un aporte, una manifestación de abrir mente, alma, corazón, que tienes ese espacio, yo creo que algo que le he dicho a muchas personas, ¿cierto? Yo creo que es que uno se enamora de lo que hace, o yo vivo enamorado de lo que hago, y lo disfruto mucho, y lo padezco también, pero sobre todo lo disfruto mucho. ¿Hace parte del disfrute? Sí, hace parte, total. Pero yo sí he tratado como de invitar a la gente, ¿cierto? Digamos, con quien me relaciono, a que entre a disfrutar del tema del arte, pero por una razón muy, muy específica, y es que el arte te acompaña, el arte te pone a pensar en otras cosas, ¿cierto? Ayuda a que uno entre en otros niveles y que se salga de lo cotidiano, que se salga de la rutina. Para mí el arte remueve muchas cosas que tenerlo cerca es algo muy grato, ¿cierto? Entonces, yo trato de que la gente vea eso grato que hay en el arte, y que vos puedes tener un objeto pequeño, 2, 3, ¿cierto? El arte muchas veces la gente cree que es inalcanzable. Obviamente hay piezas y hay cosas que valen mucho dinero, pero en realidad hay mucho artista, hay mucha obra por ahí circulando, muy valiosa, que uno puede tener, y eso siempre se va a prestar para una buena conversación en la casa, o va a ser compañía. Yo siempre que estoy frente a mis libros de arte y a mis obras de arte, no las que produzco, sino las que tengo en mi colección, yo me siento y las disfruto y me acompañan, y me parece que cargan de un valor muy especial el tiempo en mi día a día, ¿cierto? El tiempo que tengo. Estoy de acuerdo con ese comentario, con esa respuesta, con esa definición del arte. El arte es compañía. Sí. El arte puede ser tu religión, puede ser tu método, camino espiritual. El arte puede ser esa puerta de escape, de entretenimiento, de refugio, y es tu herramienta de expresarte. ¿Dónde podemos contactarte? Bueno, yo tengo una página web, es una página que está muy actualizada, está muy bien, digamos, con un contenido muy bueno, una información muy completa, que es diegodiaz.com.co. Y en redes sociales, en Instagram, también aparezco como diegodiaz.com.co. Muy bien. Diego, te invito a que hoy despidas el programa. Bueno, nada, a seguir viendo más arte, más ciudad, entrevistas y contenido muy, muy bacano. Ahí lo estuve revisando, muy interesante todo lo que tiene John para mostrarnos. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Sigan conectados y juntos sigamos creando más arte, más ciudad. Chao, chao.